En este vídeo os queremos contar cómo es una sesión de terapia asistida con caballos. Antes de empezar, es importante que sepáis que el profesional de la salud diseña y planifica cada sesión en función de las capacidades y necesidades de cada persona. Por este motivo, cada sesión es especial en sí misma. Aunque cada sesión es individualizada, los profesionales de la terapia asistida con caballos utilizamos una estructura de sesión en la que se diferencian tres partes: saludo, desarrollo y despedida. El saludo. En esta primera parte se potencia el vínculo y apego con el animal, sirve como inicio de actividad de apertura y predispone de forma positiva para la participación en el resto de la sesión. A partir del saludo comienza la parte central de la sesión, el desarrollo. En ella, la persona participa en una serie de actividades pensadas siempre para conseguir los objetivos que fueron determinados previamente en la evaluación inicial. Estos objetivos se basan en aquellas necesidades que expresó la persona protagonista de la intervención o, si es un peque muy peque, su familia. Es por ello que las actividades que se hacen durante la sesión pueden ser muy variadas. Por un lado, tenemos las actividades propias del cuidado del animal: el cepillado, la revisión y cuidado de pequeñas heridas, el cuidado de su material y preparación del mismo, etc. A través de ellas, favorecemos un contacto mucho más directo con el caballo y podemos, entre otras muchas cosas, potenciar el vínculo con él. Por otro lado, tenemos las actividades de monta, donde los profesionales de la salud aprovechan lo que el caballo transmite a la persona durante el movimiento, así como la motivación que despierta estar subido en él. También, en terapia asistida con caballos, se pueden hacer otras actividades diseñadas a propósito por el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta o el profesional de la salud que esté desarrollando la intervención, siempre teniendo en cuenta las metas que se quieran conseguir con cada una de ellas. Por último, después del desarrollo, llega la hora de la despedida y cierre de la sesión. Después del tiempo compartido, toca decir adiós hasta la próxima ocasión. Adiós, adiós. En definitiva, esta es la estructura básica que se desarrolla siempre en una sesión de terapia asistida con caballos, y para que salga bien, necesita una gran dosis de conocimiento, planificación y también creatividad, para que cada sesión sea única, como las personas.